Con la información y el perfeccionamiento del arte de la palabra hablada, lo han considerado como un referente en el ámbito de la comunicación y la educación en México. Él es el maestro Juan Anastasio Escobedo Díaz, para quien pido lo recibamos con un caluroso aplauso virtual. Adelante, maestro Juan Anastasio. Mucho éxito y muchas felicidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto saludarles y reunirnos en este espacio donde compartimos el interés por los libros, la palabra y la imaginación. Agradezco a los que nos acompañan a través de esta transmisión de Zoom y por Facebook Live. Su tiempo, su participación hacen posible que la lectura siga viva en nuestra comunidad. Quiero reconocer el compromiso de nuestro director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, el ingeniero David Alfaro Garcés, quien impulsa actividades que fortalecen el desarrollo intelectual y creativo de nuestras y de nuestros estudiantes. Su visión hace que proyectos como este continúen creciendo. Agradezco también al director académico de nuestra institución, el maestro Iván Chávez Martínez, a la jefa del Departamento de Apoyo Académico, la doctora Paloma Ponce Lucas, qué gusto volver a verla, y a la coordinadora estatal del programa LECO BAEM, la licenciada Austreberta Correa Cardoso, por mantener abierto este fomento a la lectura y por respaldar de manera constante estas iniciativas que enriquecen nuestra formación. Extiendo mi gratitud a la directora de mi plantel Tarímbaro, la maestra María Elizabeth Niño Merino, quien me ha brindado todas las facilidades para participar y sumar en este esfuerzo colectivo que compartimos con entusiasmo. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros docentes, al personal administrativo, pero de manera muy especial a nuestras y a nuestros estudiantes, que dan sentido a cada una de estas actividades. Saludo al público general, amigos, familia que están aquí reunidos. Espero que disfruten este encuentro. Para comprender la fuerza de Pedro Páramo, conviene asomarnos a la vida del autor. Juan Rulfo nació en 1917 en San Gabriel, Jalisco, y falleció en 1986. Creció en un periodo marcado por la agitación postrevolucionaria, la guerra cristera o la cristiada, un ambiente de violencia que definió la vida de muchas comunidades del occidente del país. Desde pequeño enfrentó tragedias familiares muy duras. Asesinaron a su abuelo, a su papá y a varios de sus tíos, y poco después murió su madre. Su casa, él la recuerda como una casa en un luto permanente. Este ambiente de pérdida constante lo acompañó durante toda la vida. Tras quedar sin padres, su abuela lo envió a un orfanatorio a Guadalajara. En esos años los orfanatorios funcionaban como casas de corrección, con disciplina estricta y castigos muy severos. Rulfo recordaba esa etapa como un tiempo de mucha soledad. A lo largo de su vida se convirtió en un lector incansable, con un interés muy especial por la literatura nórdica, de donde tomó cierta sobriedad en su estilo y una manera muy precisa de narrar. Su trabajo en el Instituto Indigenista le permitió recorrer diversas comunidades y observar de cerca la realidad rural mexicana de mediados del siglo XX. Además, fue un gran fotógrafo, capaz de capturar momentos silenciosos que transmiten tanto como sus textos. Era un hombre callado, reservado, de pocas palabras, pero con una capacidad singular para transformar el recuerdo, la memoria y el paisaje en literatura. Ofrezco algunos datos curiosos del libro para que se nos antoje penetrar en él. La novela que nos reúne esta tarde tiene una historia editorial muy llamativa. Antes de que la conociéramos como Pedro Páramo, llevó otros títulos. Primero fue Una estrella junto a la luna, cambió el nombre por Los murmullos, que reflejaba la atmósfera del pueblo de Comala. Pero un error de imprenta lo transformó en Los murmuros,
y esto no le gustó, situación que Rulfo aprovechó para revisar de fondo el manuscrito. Eliminó cerca de la mitad del contenido original, reduciéndolo de 300 páginas a solamente 149, y le dio entonces su nombre definitivo, Pedro Páramo. Antes de la publicación completa, compartió fragmentos de esta historia en revistas como Las Letras Patrias, la revista de la Universidad de México y Dintel. La novela apareció en 1955 y este año cumple 70 años de circular entre lectores de todas las generaciones. Rulfo decía que era una obra difícil y sugería leerla por lo menos 3 veces para comprender su estructura y la manera en que se entrelazan las voces. Con el tiempo se consolidó como una obra fundamental de la literatura en español y hoy está traducida a más de 30 idiomas. ¿Cuál es el estilo narrativo? El estilo de Pedro Páramo es uno de los rasgos más distintivos. Desde el inicio descubrimos que las voces que escuchamos pertenecen a personajes que ya están muertos, situación que le da a la novela un tono dramático y un ambiente que envuelve al lector. Lo que parece un diálogo presente es en realidad un recuerdo de Juan Preciado, el hijo de Pedro Páramo, cuando ya yace bajo tierra. Las conversaciones aparecen entonces fragmentadas, como si cada alma entregara solamente una partecita de su historia, y esas piezas poco a poco van dándole forma a Comala. La ausencia de una línea temporal fija obliga a avanzar y retroceder en los acontecimientos. Por lo tanto, en el libro vamos del inicio al final y regresamos al comienzo, y cada fragmento abre una nueva perspectiva y ahí se va construyendo un rompecabezas de sombras. A esto vamos a agregar la presencia de lo sobrenatural. Los muertos hablan sin explicación alguna, lo que refuerza la sensación de que Comala es un purgatorio, donde las almas cargan culpas, recuerdos y dolores que no alcanzaron a resolver. ¿Qué vamos a encontrar en la obra? La muerte, el desarraigo, la descomposición de una comunidad marcada por la injusticia y la violencia. Las voces del pasado resuenan como un eco constante en las ruinas de ese pueblo, revelando la decadencia de la cual nunca encontró alivio. Ante esta obra surgen preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos. Si miramos nuestra realidad actual, ¿podríamos terminar como Comala? Comala, el lugar de los hechos. Comala se presenta como un símbolo que puede representar a muchos pueblos del país. Es resultado de la explotación de la tierra, del abuso del poder ejercido por el terrateniente, de la violencia cotidiana y del abandono de las autoridades. Esa combinación provoca una desdicha que se vive como una condena, un territorio sin dueño cubierto por el polvo y el silencio. En la novela se describe como un lugar árido y sofocante, lo que ha llevado a compararlo con el infierno. Aunque existe un Comala real en el estado de Colima, ese no fue el que inspiró a Rulfo. La Comala literaria que construye con recuerdos, paisajes y experiencias de distintos pueblos de Jalisco, de sus viajes por el sur y sureste del país. Es un lugar que encarna el desgaste social y emocional de comunidades marcadas por la desigualdad. Estoy seguro que estamos listos para iniciar la lectura de este apasionante libro. Les invito a que me vayan siguiendo. Si tienen en qué anotar, vayan tomando sobre todo los nombres de los personajes. Y al final, si ustedes quieren, tengo una serie de preguntas muy simples para hacerles y que ustedes también se animen a participar sobre lo que hayan entendido de esta obra. Pregunto si estamos listos, y solamente levantamos las manos los que tenemos las cámaras encendidas para darnos cuenta que estamos siguiendo esta lectura. Muchas gracias. Juan Preciado es el punto de entrada a este universo.
Llega a Comala porque su madre se lo pidió y porque desea conocer a su padre. Su obediencia lo convierte entonces en un viajero que sigue el destino trazado por otros, no por él mismo. Y su figura retoma arquetípicos clásicos del ser humano, del hombre, de Edipo, de Hamlet. En él se mezcla la búsqueda del origen y la incertidumbre frente a una figura paterna que domina la historia desde la distancia. Comenzamos en la primera página de nuestro libro. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Le apreté las manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé en cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las aponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve eso tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró esas cosas porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueado la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Ya qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaron. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Volví a oír la voz del que iba ahí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No le conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzan varios caminos. Me estuve ahí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí.
Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que me pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuac, cuac, cuac. Después de transbutar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, le dije. Y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de mi camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros, como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dijo el arriero, deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora, volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora, volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues todo eso es la media luna, de punta a cabo, como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque fuéramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso, es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo ve. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, no, no. Yo preguntaba por el pueblo. Se ve tan solo como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. El primer personaje con el que se cruzó Juan Preciado es Abundio, anótenlo. Un arriero que dice ser su medio hermano. Él lo introduce en este territorio silencioso, pero también forma parte del cierre de la historia. Así que su presencia al inicio y al final lo convierte en un enlace entre el destino de los hijos de Pedro Páramo y el poder del cacique. Cuando Pedro Páramo llega al pueblo, lo encuentra vacío, un territorio que parece muerto, aunque todavía conserva murmullos que lo rodean. Con el tiempo descubre él mismo que ha fallecido y que ahora forma parte de esas voces. Su búsqueda cambia de rumbo. Ya no busca al padre como presencia física, sino la huella que su linaje dejó en él, y en ese lugar que lo recibe como una sombra más. Vamos a leer cómo muere Juan Preciado. Él está dialogando con Dorotea,
un personaje entrañable de esta historia, una indigente que vivía de limosnas. Los dos están enterrados en la misma sepultura. Esta narración ocurre después de que pasa una noche en una casa donde vive una pareja. Esta pareja son hermanos y viven en una situación de incesto. Uno de ellos es Donis, y cuando Juan Preciado se queda en la casa, Donis se va porque finalmente puede alejarse de su hermana, porque ya llegó alguien más a ocupar su lugar. Él está muerto de miedo y escapa de la casa, y eso es lo que ocurre. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Y digo, para siempre. Tengo memoria de haber visto algo como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza, y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado?, dijo Dorotea. Yo te encontré en la plaza, no muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí, donde el aire cambia de color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos. Aunque ya traía retrasado el miedo, se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos, se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté entonces de las paredes y seguí por mitad de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor como te dije antes. Antes, por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío, y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta, a poco andar, que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que allí, entre la gente, se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza.
De modo que siempre volvió Donis. La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde, no le pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Así, ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no te hubieras salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio, Dorotea. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. Pedro Páramo es el centro de la novela. Es un cacique que controla las tierras y a sus habitantes. Su poder se extiende por todo Comala y determina la vida de quienes viven bajo su mando. Se mueve por interés propio y utiliza a las personas como parte de su dominio. Esa conducta lo vuelve temido y al mismo tiempo detestado. Veamos algunos diálogos que tiene con su capataz y hombre de confianza, Fulgor Sedano, y aquí nos daremos cuenta de cómo manejaba su poder y cómo ejercía su liderazgo en Comala. Nos vamos a la página 37, por si tienen el libro, pueden seguirme. En esta escena, Fulgor Sedano está tocando a la puerta de la casa de Pedro Páramo. Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho, 2 semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también como lo hizo la otra vez, el moño negro que colgaba del dintel de la puerta. Pero no comentó consigo mismo. Vaya, los han encimado. El primero ya está descolorido. El último relumbra como si fuera de seda, aunque no es más que un trapo teñido. La primera vez se estuvo esperando hasta llenarse con la idea de que quizá la casa estuviera deshabitada. Y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. Pasa, Fulgor. Era la segunda ocasión que se veían. La primera, nada más, él lo vio porque el Pedrito estaba recién nacido. Y esta, casi se podía decir que era la primera vez. Y le resultó que le hablaba como a un igual. Vaya, lo siguió a grandes trancos, chicoteándose las piernas. Sabrá pronto que yo soy el que sabe, lo sabrá, y a lo que vengo. Siéntate, Fulgor. Aquí hablaremos con más calma. Estaba en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó. ¿Por qué no te sientas? Prefiero estar de pie, Pedro, como tú quieras, pero no se te olvide el don. ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto este, que jamás se había parado en la media luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como un gañán. Vaya pues. ¿Cómo anda aquello? Sintió que llegaba su oportunidad. Ahora me toca a mí. Mal. No queda nada. Hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el adeudo. Y ya iba a decir, debemos tanto cuando yo. ¿A quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Le repasó una lista de nombres y terminó. No hay de dónde sacar para pagar. Este es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían sin devolver nada. Y eso se paga caro. Ya lo decía yo. A la larga acabarán con todo. Bueno, pues acabaron.
Aún hay por ahí quien se interesa en comprar los terrenos y pagan bien. Se podrían cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo, aunque eso sí, algo mermado. ¿No serás tú? ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las preciados. ¿Dices que a ellas les debemos más? Sí, y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad, no sé si a Guadalajara o a Colima. Y la Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como dueña de todo. Usted sabe, el rancho del medio. Y es a ella a la que tenemos que pagar. Mañana vas a pedir la mano de la Lola. Pero ¿cómo quiere usted que me quiera si yo ya estoy viejo? La pedirás para mí. Después de todo, tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella y que si lo tiene a bien, de pasada dile a padre Rentería que nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro. Pues prométeselo. Dile que en teniendo se le pagará. Casi estoy seguro de que no pondrá dificultades. Haz esto mañana mismo. ¿Y lo del aldrete? ¿Qué se trae el del Altrete? Tú me mencionaste a las Preciados y a los Fregosos y a los Guzmanes. ¿Con qué sale ahora el Aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó cercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos. No habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones, piénsalo, Fulgor. Aunque no se lo des a entender. Arregla, por de pronto, lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a la Lola esto y lo otro y que la quiero. Esto es importante. De cierto, Sedano, la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. Pasando el tiempo. Ya está pedida y muy de acuerdo. El padre cura quiere 60 pesos por pasar por alto lo de las amonestaciones. Le dije que se le darían a su debido tiempo. Él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva. Dice que usted nunca va a misa. Le prometí que iría. Y desde que murió su abuela ya no le han dado los diezmos. Le dije que no se preocupara. Está conforme. ¿No le pediste algo por adelantado a la Dolores? No, patrón, no me atreví. Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño, Fulgor. Vaya, yo un niño con 55 años encima, él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. Está bien, patrón. La semana venidera irás con el aldrete y le dices que recorra el lienzo. Ha invadido tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones, a mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el aldrete. Le levantas un acta acusándolo de usufruto o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió, que conmigo hay que hacer nuevos tratos. El cielo era todavía azul, había pocas nubes. El aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Tocó nuevamente con el mango del chicote. Nada más por insistir, ya que sabía que no abrirían hasta que se le antojara a Pedro Páramo. Dijo mirando hacia el dintel de la puerta, se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. Y en ese momento abrieron la puerta y él entró. Pasa, Fulgor, está arreglado el asunto de Toribio Aldrete. Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente.
ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Más adelante, aunque vamos a volver a ver a Fulgor, los revolucionarios matan a Fulgor, se dan y quieren hablar con Pedro Páramo. Veamos cómo manejó la situación, ahora apoyándose en otro personaje. Se llama Damasio el Tilcuate. Y nos vamos a la página 102. Pardeando la tarde aparecieron los hombres. Venían encarabinados y terciados de carrilleras. Eran cerca de 20. Pedro Páramo los invitó a cenar. Y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron a la mesa y esperaron callados. Solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate y masticar tortilla tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el tilcuate. Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer. ¿En qué más puedo servirlos? ¿Usted es el dueño de esto?, preguntó uno abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo, aquí yo soy el que hablo. Bien, ¿qué se les ofrece?, volvió a preguntar Pedro Páramo. Como usted ve, nos hemos levantado en armas. Y pues eso es todo. ¿Le parece poco? ¿Pero qué es lo que han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguamos la causa. Por lo pronto, ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro, y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno, contra ustedes, porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes, porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada, porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución?, preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Pues dice aquí el señor Perseverancio, no se te debía soltar la lengua. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite. Y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, ¿cómo cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Ese no le daría agua ni al gallo de la pasión. Aprovechemos que estamos aquí para sacarle una vez hasta el maíz que atrae atorado en el cochino buche. Cálmate, Perseverancio. Por las buenas se construyen mejores cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. Habla tú, Casildo. Pues yo ahí al cálculo diría que unos 20,000 pesos no estarían mal para el comienzo. ¿Qué le parece a ustedes? Ahora, que quién sabe si este señor se le haga poco. Y con eso de que tiene sobrada voluntad para ayudarnos, pongamos entonces 50,000, ¿de acuerdo? Les voy a dar 100,000 pesos, les dijo Pedro Páramo. ¿Cuántos son ustedes? Semos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten su contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo. A los hombres nomás se los presto. En cuanto los desocupen, mándemelos para acá. ¿Está bien así? Pero ¿cómo no? Entonces, hasta dentro de 8 días, señores. Y he tenido mucho gusto en conocerlos. Sí, dijo el último en salir. Acuérdese que si no nos cumple, oirá hablar de Perseverancio, que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él, dándole la mano. Cuando ellos se retiraron, dialoga con el tilcuate. ¿Quién crees tú que sea el jefe de estos?, le preguntó más tarde al tilcuate. Pues a mí se me figura que es el barrigón que estaba en medio y que casi ni alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoca pocas veces, don Pedro. No, Damasio. El jefe eres tú. ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero hasta si se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste, pues, de qué sé que trata. Así que ni necesitas mis consejos. Júntate 300 muchachos de tu confianza y enrólate con estos alzados. Diles que les llevas la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo.
¿Y del dinero qué les digo? ¿También se los entrego? Te voy a dar 10 pesos por cada uno. Hay no más para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado y a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la Puerta de Piedra? Bueno, pues es tuyo desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo de Comala y allí mismo pondrá tu nombre en la propiedad. ¿Qué dices, Damasio? Eso ni se pregunta, patrón. Aunque con eso o sin eso, yo haría esto por puro gusto. Como si usted no me conociera. De cualquier modo, se lo agradezco. La vieja tendrá al menos con qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada, arréate unas cuantas vacas a ese rancho. Lo que le falta es movimiento. No importa que sean cebuces, escoge las que quieras y las que tantees que pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos. Por eso, de que si vienen otros que vean el campo ya ocupado, y venme a ver cada vez que puedas o tengas alguna novedad. Nos vemos, patrón. Interesante manera de resolver. Pedro Páramo desde joven alimentó su ambición hasta convertirse en el hombre más influyente de la región. Esa ambición lo convirtió en el más odiado, pues sus decisiones provocaron miseria y ruina en el pueblo. En medio de esa dureza surge una faceta distinta, ligada a Susana San Juan. Ella es el único sentimiento que lo desestabiliza y muestra la grieta de un hombre que lo tuvo todo, pero nunca alcanzó el amor, la serenidad. Susana San Juan tiene un papel decisivo en la historia. Es la única persona ante el cual Pedro Páramo muestra un quiebre emocional. La conoció desde su infancia y la convirtió en el centro de su afecto y de su obsesión. Conozcamos lo siguiente. Fue Fulgor Sedano, el sirviente, quien le dijo, Patrón, ¿sabe quién anda por ahí? ¿Quién? Bartolomé San Juan. ¿Y eso? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué vendrá a ser? ¿No has investigado? No, vale decirlo. Y es que no ha buscado casa, llegó directamente a la antigua casa de usted. Ahí desmontó y apeó sus maletas, como si usted de antemano se lo hubiera alquilado. Al menos le vi esa seguridad. ¿Y qué haces tú, Fulgor, que no averiguas lo que pasa? No estás aquí para eso. Me desorienté un poco por lo que le dije, pero mañana aclararé las cosas si usted lo cree necesario. Lo de mañana déjamelo a mí. Yo me encargo de ellos. ¿Han venido los dos? Sí, él y su mujer. ¿Pero cómo lo sabe? No será su hija. Pues por el modo como la trata, más bien parece su mujer. Vete a dormir, Fulgor, si usted me lo permite. Esperé 30 años a que regresara Susana. Esperé a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir, de modo que no nos quedara ni un deseo. Solo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños. Le ofrecí nombrarlo administrador con tal de volverte a ver. ¿Y qué me contestó? No hay respuesta, me decía siempre el mandadero. El señor don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego. Pero por el muchacho supe que te habías casado y pronto me enteré que te habías quedado viuda y le hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía y siempre regresaba diciéndome, no los encuentro, don Pedro. Me dice que salieron de mascota. Y unos me dicen que para acá y otros que para allá. Y yo, no repares en gastos, búscalos, ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo, he repasado toda la tierra, la sierra, indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé San Juan, hasta que he dado con él, allá, perdido en un agujero de los montes, viviendo en una covacha llena de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la Andrómeda. ¿Sabías, Fulgor,
que esta es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra. Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas. Y allá me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones donde nadie va nunca, ¿no crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien, ¿no crees tú? No lo veo difícil. Entonces andando, Fulgor, andando. Y si ella llega a saber, ¿quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá? Estoy seguro que nadie. Quítale el estoy seguro que. Quítaselo desde ahorita y ya verás que todo sale bien. Acuérdate del trabajo que dio dar con la Andrómeda. Mándalo para allá a seguir trabajando, que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra acarrear con la hija. Esa aquí se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa donde venga a reconocer. Díselo así, Fulgor. Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón. Como que se le están rejuveneciendo los ánimos. Susana San Juan vive inmersa en sus tormentos y no corresponde a los sentimientos de Pedro. Cuando vuelven a encontrarse, permanece distante, encerrada en un mundo de recuerdos que la domina. Pero ella muere. Su muerte marca un antes y un después para Comala. Durante 3 días, las campanas de la región sonaron sin descanso para anunciar el duelo, lo que desesperó a la población. Cansados del ruido, pasaron del luto a la fiesta, hecho que desató la ira de Pedro Páramo. Decidió entonces cruzarse de brazos y dejar morir al pueblo, que según él no honró la memoria de Susana. A partir de ese momento, Comala quedó sentenciada. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos. Se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y muy pocos en Comala se enteraron. Allá había feria. Se jugaba a los gallos. Se oía la música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris, porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto y juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Hemos llegado a la muerte de Pedro Páramo. El final de Pedro Páramo refleja el rastro que dejó. Muere en manos de Abundio, el arriero que conocimos al inicio. Abundio llega a ese momento desgastado por la pobreza, el resentimiento acumulado que lo llevan a enfrentarse con el cacique y herirlo. Este acto cierra el ciclo del poder de Pedro Páramo y evidencia el costo humano de sus decisiones. Aunque cae, la ruina que dejó en Comala sigue resonando en la historia y en las voces que no descansan. Y nos vamos a las últimas páginas del libro en la 128. Llama a su caporala, la asistente que tenía en su casa. Damiana, llamó Pedro Páramo. Ve a ver qué quiere ese hombre que viene por el camino, Abundio. Abundio siguió avanzando, venía tomado, dando traspiés, agachando la cabeza y a veces caminando en 4 patas. Sentía que la tierra se retorcía, le daba vueltas y luego se le soltaba. Él corría para agarrarla y cuando ya la tenía en sus manos se le volvía a ir, hasta que llegó frente a la figura de un señor sentado junto a una puerta. Entonces se detuvo. Denme una caridad para enterrar a mi mujer, dijo. Damiana Cisneros rezaba, de las acechanzas del enemigo malo, líbranos, Señor, y le apuntaba con las manos haciendo la señal de la cruz. Abundio Martínez vio a la mujer de los ojos azorados, poniéndole aquella cruz enfrente y se estremeció. Pensó que tal vez el demonio lo había seguido hasta ahí y se dio vuelta esperando encontrarse con alguna mala figuración. Al no ver a nadie, repitió, vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta. El sol le llegaba por la espalda.
ese sol recién salido, casi frío, desfigurado por el polvo de la tierra. La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las cobijas como si se escondiera de la luz, mientras que los gritos de Damiana se oían salir más repetidos, atravesando los campos. ¡Están matando a don Pedro! Abundio Martínez oía que aquella mujer gritaba. No sabía qué hacer para acabar con esos gritos. No le encontraba la punta a sus pensamientos. Sentía que los gritos de la vieja se debían estar oyendo muy lejos. Quizás a su mujer los estuviera oyendo, porque a él le taladraban las orejas, aunque no entendía lo que decía. Pensó en su mujer que estaba tendida en el catre, solita, allá, en el patio de su casa, donde él la había sacado para que se serenara y no se apestara pronto. La cuca, que todavía ayer se acostaba con él, bien viva, retozando como una potranca, y que lo mordía y le raspaba la nariz con su nariz. La que le dio aquel hijito que se les murió apenas nacido, dizque porque ella estaba incapacitada. El mal de ojo, y los fríos, y la rescoldera, y no sé cuántos males tenía su mujer, según le dijo el doctor que fue a verla ya a última hora cuando tuvo que vender sus burros para traerlo hasta acá, por el cobro tan alto que le pidió, y que de nada había servido. La cuca, que ahora estaba ya aguantando el relente, con los ojos cerrados, ya sin poder ver amanecer, ni ese sol, ni ningún otro. Ayúdeme, dijo, denme algo. Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo. Por el camino de Comala se movieron unos puntitos negros. De pronto los puntitos se convirtieron en hombres y luego estuvieron aquí, cerca de él. Damiana Cisneros dejó de gritar, deshizo su cruz y ahora se había caído y abría la boca como si bostezara. Los hombres que habían venido la levantaron del suelo y la llevaron al interior de la casa. ¿No le ha pasado nada a usted, patrón? Preguntaron. Apareció la cara de Pedro Páramo, que solo movió la cabeza. Desarmaron a Bundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano. Vente con nosotros, le dijeron. En buen lío te has metido. Y él lo siguió. Antes de entrar en el pueblo, les pidió permiso. Se hizo a un lado, que allí vomitó una cosa amarilla como de bilis. Chorros y chorros, como si hubiera absorbido 10 litros de agua. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada. Estoy borracho, dijo. Regresó donde estaba esperándolo. Se apoyó en los hombros de aquellos que lo llevaron a rastras, abriendo un surco en la tierra con la punta de los pies. Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso, dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Susana, dijo, y luego cerró los ojos. Yo te pedí que regresaras. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. Quiso levantar su mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la retuvieron como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta, deteniendo su hombro deshuesado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y aparecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad,
de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo. Hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió, voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Este es el final de la historia de Pedro Páramo. Espero que lo hayan disfrutado y creo que podemos iniciar nuestro diálogo que ya está programado, conducido por la licenciada Berta. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Anastasio. Démosle un caluroso aplauso a nuestro ponente, un aplauso virtual. Muchas gracias por llevarnos a realizar ese viaje por Comala, por describirnos a cada uno de los integrantes, por describirnos a cada uno de esos personajes como Juan Preciado, Dolores, el padre Rentería, Bartolomé San Juan, Toribio, Aldrete, Susana San Juan, etcétera, etcétera. Considero que es una lectura muy profunda, una lectura que a todos nos deja una enseñanza, un aprendizaje, una reflexión. Y ahora es momento de que participen los jóvenes que están por ahí, sus maestros o cualquier compañero que guste hacer uso de la voz. El maestro Juan nos dijo que ahorita hay algunas preguntas. No sé si tú quieras formular algunas preguntas o que ellos participen con alguna pregunta que quieran formularte o con algún comentario o alguna reflexión que quieran hacer al respecto. Con todo Tienen gusto. el Si uso de gusta, la... puedo empezar de esa manera como si fuera un concurso. Exacto. Y les doy opciones y ustedes eligen la respuesta A, B o C. Entonces, ¿qué les parece? Yo veo que están conectados de Cobaem Zaguayo. Abran su micrófono, Cobaem Zaguayo. Esta pregunta es para ustedes. Cualquiera la puede contestar. De preferencia un alumno. A ver, Cobaem Zaguayo ya abrió micrófono. Gracias. ¿Cómo Ya, está, maestro? presente. Gusto saludarte, Juan Anastasio. Un Un abrazo. placer verte. Gracias. Ahí le va la primera pregunta. Es para ustedes. A ver, pues. ¿Cómo se llama Adelante. el personaje que viaja con Mala para buscar a su padre? Respuesta A, Juan Preciado. Respuesta B, Pedro Páramo. Y respuesta C, Abundio. Juan Preciado. Correctísimo. Dicen los jóvenes. Muy bien, gracias. Puede apagar su micrófono. Y yo veo que hay un plantel, dice Ciudad Hidalgo. Le pedimos que prenda el micrófono, Ciudad Hidalgo. La pregunta es muy sencilla, no tengas miedo. Encendemos el micrófono. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Este es de Ciudad Hidalgo? Sí, somos de Ciudad Hidalgo. Ok, muy bien. Es que ahí dice Pablo. Bueno, ¿quién es el padre que Juan Preciado busca? Respuestas. A, Fulgor Sedano. B, Pedro Páramo. C, Donis. Pedro Fredo Páramo. Páramo. Correctísimo. Gracias. Siguiente pregunta para plantel Cojumatlán. Enciendan sus micrófonos. Gracias. Pregunta número 3. ¿Cómo están? ¿Cómo se llama el pueblo donde ocurre toda esta historia? Les doy opciones. A, Macondo. B, Comala. C, Lubina. Comala. Comala. Correctísimo. Gracias. Apagamos micrófono. Y nos vamos con plantel Uruapan. ¿Pueden encender su micrófono? Está la cámara. Gracias. Plantel Uruapan.
¿Qué mujer es fundamental en la vida de Pedro Páramo y en la historia? ¿Cómo? Susana, ¿se saben el apellido? Susana San Juan. Correctísimo. Gracias, plantel Uruapan. Sí, Susana San Juan. Vámonos con otro plantel, Cobaén Huiramangaro. Qué gusto saludarles, muchachos. Encendemos su micrófono. Gracias, maestro. A ver, ahí están poniendo el micrófono. Huiramangaro. Listo. Gracias. Pregunta. ¿Qué pasa con la mayoría de los habitantes de Comala? ¿Están de viaje, están muertos o están escondidos? ¿Cuál es su respuesta? Están muertos. Están muertos. Están muertos, son voces, murmullos o almas que no descansan. Pueden apagar su micrófono. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que en cuanto a preguntas de comprensión, todas están contestadas, así de que me gustaría más bien que todos los que están aquí presentes, si alguien quiere agregar alguna parte de análisis, sería fabuloso para que entre todos sigamos aprendiendo de todos. Muchas gracias, maestro. También recordarles que los que participen, como ya les había mencionado, tienen derecho a un kit de libros digitales que les haremos llegar, pero necesitamos que se registren en el link que ya subí para que ahí me mencionen. Yo ya los anoté qué planteles son y hacérselo llegar a su correo electrónico. Ahora sí continuamos, compañeros y también estudiantes que quieran participar con su comentario. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Cuál fue su impresión? ¿Cuál fue su aprendizaje? ¿Qué podemos reflexionar al respecto, etcétera? Algo que ustedes quieran comentar. Buenas tardes, soy del plantel Huetamo y mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué Juan Páramo es un as en la actualidad para los jóvenes? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué Juan Páramo es un as en la actualidad para los jóvenes? ¿Es un as, dices? Sí, ¿As? una estrategia. Ah, ok. No sé si sea un as para los jóvenes o una estrategia, no entiendo muy bien la pregunta, pero a lo mejor quieres saber por qué es importante la historia de Pedro Páramo en nuestra vida actual. ¿Sería por ahí por donde va la pregunta? ¿Sí? Yo creo que para lo siguiente, él durante muchas partes de la historia nos habla de los murmullos, nos habla de las culpas, las heridas, las memorias, cosas no dichas que se quedan en la persona. Y esto nos habla de una falta de comunicación, de entablar una conexión directa con las personas genuina, donde se respeten los sentimientos y la identidad del otro. Cuando vemos a un personaje como Pedro Páramo que todo lo está dominando, calculando, etcétera, es para manejar el poder, pero lo vemos a él solo, lo vemos triste, lo vemos deprimido. Y la pregunta es, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? Los muertos que no se han ido de ese pueblo es porque dejaron cosas pendientes como esos rencores, como las cosas no dichas. Y hay veces que nosotros, cuando no decimos lo que realmente queremos decir, se somatiza, lo vivimos, lo sufrimos, y a los demás pareciera que no les importa. Yo creo que el gran mensaje que tiene la novela es de que abramos nuestra capacidad de comunicarnos con nosotros,
nos entreguemos a ser muy honestos en nuestra comunicación, para no dejar cosas pendientes no dichas, para no dejar esos rencores que no nos permitan avanzar en la vida. Hacia allá creo yo que podríamos llevar el análisis de Pedro Páramo. Pero les digo, es una obra tan compleja y tan amplia que podemos identificarnos con personajes o nos podemos identificar con situaciones. Y además está narrado de una manera tan bella que nos hace realmente imaginar cosas que no se nos van a olvidar. Muchas gracias a todos. Soy del plantel Huetamo. Felicidades a su maestro, quien es una persona muy activa en promover este tipo de actividades. Saludos, maestro. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir alguna reflexión? También Pues tenemos otros invitados. Adelante. pues queremos compartir pues aquí plantea la Guacamayas que básicamente ese relato nos identifica a nosotros pues como ciudadanos y como personas, ya que básicamente la historia trasciende entre ciudades como Comala, Colima y Guadalajara. Ese es nuestro comentario. Y en la actualidad. Muy bien. Muchas gracias desde el plantel Guacamaya. Es un placer verles. No se nos ha hecho visitarlos, pero algún día. Y aquí los esperamos. Gracias. ¿Quién más? Al principio hice una aseveración que decía que en Comala era como un símbolo que revelaba la decadencia de un pueblo que no encontró alivio. Y la pregunta que me hago es, si miramos nuestra realidad actual, donde hay muerte, desarraigo, descomposición social, donde nuestra comunidad está marcada por la injusticia y la violencia, yo no sé si así la estemos viviendo, podríamos terminar como Comala. Esa sería una interesante reflexión. Ciudad Hidalgo, adelante. Vi que levantaron la mano, ¿sí? Buenas tardes, somos del plantel Cobaem 90, Ciudad Hidalgo. Pues yo diría que sí se nos asemeja algo así como en la comunidad de Comala, como dice usted, porque pues sí estamos viviendo algo muy difícil en estos tiempos ahora mismo. Y ya es todo lo que puedo compartir. Muy bien, muchas gracias. Y también agradecemos, Maribel Soto López de la Coordinación 6 nos manda saludos. ¿Hay alguien más de nuestros invitados? Veo por ahí a mi hermano, Hugo César, veo a Wilfrido, La veo maestra Josefina. la maestra Josefina, Cobaem Zamora, Nurío, no veo de Tarímbaro, ¿qué pasó con Tarímbaro? Acuitzio, Sicuirán. ¿Hay alguien más que desee tomar la palabra? Adelante, Austraberta. ¿Ya no hay nadie más que quiera participar? Plantel Tanuato. Recuerden que ahí está el link para que se registren y también está una breve encuesta dentro de ese formulario para que no se les olvide contestarla. ¿Nadie más quiere participar? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció la lectura? Creo que, ok. Pues para finalizar, yo les quiero invitar a que se acerquen al libro. Si bien Juan Rulfo dijo que se era necesario leerlo 3 veces para entenderle, una gran ventaja es de que es un libro tan corto, tan breve, que lo pueden leer en 2 horas. Así de que si en una semana lo leen 3 veces, solo invierten 6 horas. Por otro lado, dejé fuera muchos personajes que me parecieron entrañables.
Eduviges Diada es la primera con la que Juan Preciado se enfrenta o se conecta y que va descubriendo cosas que no entiende, porque es donde descubre la presencia de los fantasmas, de cómo está conviviendo él vivo con fantasmas. Y en realidad es que todo lo que él está viviendo en esta novela lo hace cuando ya está muerto. Por eso es la cuestión interesante de leerlo. Cuando lo lean ya con todo el contexto que les he platicado, lo van a disfrutar bastante. Veo que Wilfrido Ignacio Contreras está levantando la mano y quiere participar y a mí me encantaría escucharlo. Adelante, Wilfrido. Buenas tardes, un verdadero gusto poder disfrutar de esta interpretación del libro de Pedro Páramo. La verdad es que me deja otra noción, ya lo había leído en una ocasión, pero creo que lo voy a tener que leer nuevamente. Relacionar entre la memoria y la muerte es fantástico, la responsabilidad moral de Pedro Páramo, el pasado no resuelto de los personajes y cómo un pueblo puede quedar atrapado en sus propios pecados y silencios, algo que seguramente estamos viviendo en nuestra época actual. Juan Anastasio, te felicito, has hecho un trabajo excepcional. Algún día escuché a los Tigres del Norte cantar una canción de un libro que había leído, La Reina del Sur, y en unos pocos minutos ellos resumieron lo que son muchos capítulos de un libro. Y dije, qué capacidad de síntesis, pero hoy tú en menos de una hora has resumido un libro que cuesta a veces trabajo entenderlo, aunque es ágil y eso equivale a una gran interpretación la que has hecho el día de hoy. Te felicito y muchas gracias. Felicidades también a la maestra Austreberta por promover la lectura entre los jóvenes, que creo que es algo que hemos dejado de lado y que es el músculo más importante que tenemos que tener los que nos dedicamos al área del conocimiento. Felicidades y muchas gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias por tus palabras, Wilfrido. Un abrazo. Y Hugo César, mi hermano, quiere hacer uso de la voz y me encantaría escuchar su opinión. Más que opinión, mi querido hermano Juan Anastasio, primero inicio con una felicitación enorme por este proyecto que han desarrollado en Colegio de Bachilleres. Felicidades y enhorabuena. Segundo, la lectura que tú haces es magnífica, me haces pensar en toda la memoria que queda escrita en los libros, en esas máquinas extrañas que decían que iban a desaparecer, pero permanecen ahí dejando la memoria del ser humano impresa en una hoja de papel. Ahora también versiones digitales. Pero esa misma memoria, como tú lo mencionas en tu interpretación de Pedro Páramo, está en la narración de Pedro Páramo, en esa memoria que se queda en los pueblos. Manejaste el contexto del periodo postrevolucionario y la guerra cristera. En muchos pueblos se aparecieron los comalas. Eran pueblos fantasmas, eran pueblos de muchas personas muertas que quedaban desolados, tal cual parece a Comala en la narración. La interpretación de recordar que esta historia siempre nos maneja el recuerdo, pero lleno de rencores, recordando las injusticias, recordando en muchas ocasiones el cómo se maneja la sociedad en un ambiente de corrupción. Eso queda ahí y lo manejas de una manera magistral. Me encantó la lectura, pero yo les quiero confesar a todos los estudiantes, maestros y amigos que están aquí presentes, la primera vez que leí Pedro Páramo, hace muchísimos años de esto, me dolió la cabeza, no lo pude terminar. Es tan intenso y tiene cierta complejidad de encontrar las relaciones narrativas entre los personajes. Primero yo estaba confundido, ¿quién habla? ¿Un vivo, un muerto? ¿Los muertos hablan? ¿Están callados? No sé, pero aparecen en todos lados. Y creo que esa es la tarea que tienen que enfrentarse los que leen esto por primera vez. Tratar de encontrar ese hilo conductor en esos cambios y en esos giros de tiempo que tiene la narrativa de Pedro Páramo. Felicidades por esa interpretación y me encanta este ejercicio. Muchas gracias por esas palabras.
Maestra Josefina, ¿quiere compartirnos algo? Ahí también nos gustaría escuchar algo al respecto de usted. Pues, muy buenas tardes a todos. No quiero verme como la mamá Cuervo. Ella es mi El mamá. maestro Juan es mi hijo. Ajá. Quiero decirle mil felicidades por su lectura tan compleja, pero que la hizo tan digerible para todos los adolescentes, para todos los alumnos, para todos nosotros los maestros, jubilados y no jubilados. Que entendamos que el tipo de lectura compartida es un reflejo de lo que somos nosotros. Y que no olvidemos que en todo tipo de lectura debe existir el don del perdón. Ahí le faltó a Pedro Páramo. Ahí le faltó yo perdono para poder liberar. Fue una lectura maravillosa, después de haber visto 2 veces la obra de teatro, después de haber leído hace muchos años, obligada a nivel secundario, obligado a leer Pedro Páramo, porque era un libro, era un requisito que teníamos que leer. Me siento sumamente bendecida y agradecida. Una voz magnífica, un desenlace, una hilación con todos los personajes que lo hace a uno diferente. Muchísimas gracias, gracias maestra Reberta por seguir promoviendo la lectura entre todos. Es algo maravilloso. Muchas gracias, hijo, por tu participación. Algo Gracias. tan complejo que lo hiciste tan simple. Mil felicidades. Muchas gracias. Quiero mencionar que estaban presentes el SEM Enrique Sánchez Bringas, Cobaén Jacona, Cobaén Mapatzingán, Jiquilpan, SEM Zamora, Cuitzeo, San Juan de Viña, Vista Hermosa, Sicuirán, Tanuato, Catalinas, Cojumatlán, Contepec, Villamadero, Ocampo, Apatzingán, Acuitzio nuevamente, Cobaén Zamora, dice Cobaén 105, Parácuaro, La Piedad, Sem La Piedad, Cuanajo, Sicuirán, Purarán, Morelia, Huetamo, Tlazazalca, Jiquilpan, Melchor Ocampo, La Mira, Sem Lázaro Cárdenas, creo que ya son todos los que veo. Plantel Apeo dice. Es extensión de Jacona. Contepec. Muy bien, perfecto. Gracias a todos por estar. Maestra, pues si gusta, Muy vamos bien, cerrando. pues muchísimas gracias, maestro Juan Anastasio. Te agradecemos a nombre del director general, del director académico, de la jefa de apoyo académico, por tu participación, por ese apoyo incondicional que siempre nos has dado, que nos has mostrado a todos los integrantes de esta comunidad educativa. Y queremos hacerte entrega de un reconocimiento digital que voy a compartir en este momento para darle lectura. ¿Sí se ve? ¿O está muy grande? Se está compartiendo. Ahí Muy está. bien. El reconocimiento dice: el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Anastasio Escobedo Díaz por su valiosa participación en la lectura interpretativa del libro Pedro Páramo del autor Juan Rulfo, Morelia, Michoacán, 3 de diciembre del 2025. Muchas gracias. También agradecerles a todos los estudiantes que hicieron este gran esfuerzo por conectarse y por mantenerse presentes en todo este tiempo. Y a los docentes también a los docentes que estuvieron aquí presentes, apoyando a los estudiantes, y invitarlos a que lean el libro, a que si ya lo leímos, volverlo a leer, analizarlo, tiene muchísimo para analizar, para interpretar, para comparar con esa comala de la cual nos habló Juan Anastasio, que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Morelia, en Michoacán y en todo México. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
no olviden contestar la encuesta que se les y registrarse en ese link. Muchas gracias. Saludos a Muruapan. Nos vemos pronto. Zaguayo. Adiós.